Dios te salva para comisionarte. El tema para el día de hoy. Hechos capítulo 22, y vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Definitivamente el libro de los Hechos es un libro precioso con respecto a la misión que se tiene que cumplir y que tenemos que cumplir cada uno de los que somos iglesia. Y en cada uno de estos pasajes que hemos leído, hemos visto, hermanos, ejemplo tras ejemplo de cómo se debe cumplir la gran comisión. Esa misión que Dios nos dio y que dice, id y hacer discípulos. Y en Hechos 22 vamos a ver el poder que hay en nuestro testimonio personal. Muy a menudo llevamos a cabo la misión de evangelizar, de cumplir la gran comisión, y lo hacemos básicamente explicando la doctrina de la salvación, es decir, el evangelio, predicamos el evangelio, ¿no?, que ha sido dado. Pero ¿qué hacemos con alguien que de repente es poco receptivo a ese evangelio? O de repente alguien que se pone hostil, o de repente alguien al que no le podemos decir directamente algunas cosas. Porque a veces a nuestra familia no le podemos decir, nos cuesta decirle directamente. ¿O no es cierto? Sí. Por ejemplo, se me ocurre, cuando nosotros evangelizamos a través de la ley, una de las preguntas que se le hace a la persona es si en alguna oportunidad ha mirado a otra persona para desearla, ¿no? Y si lo hizo, pues ya adulteró con su corazón. Imagínese, usted pregúntele a su abuelita eso. Está difícil, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Claro. O pregúntele a su mamá. Pues sí, se pone complicada la cosa. Entonces vamos a ver qué hacer en esas circunstancias, porque la gente es hostil con uno. Entonces no quieren. Entonces vamos a ver cómo podemos testificar a nuestros padres, ¿no? Es incómodo preguntarles esas cosas. Pero el hecho de que sea incómodo, no vamos a dejar que nuestra familia se vaya al infierno. ¿O sí? No, tenemos que hablarles, ¿no? Entonces, usted que sale a evangelizar, porque si usted no sale a evangelizar, pues no se encontrará con este tipo de personas. Pero si usted sale a evangelizar y lo hace frecuentemente, es probable que en varias ocasiones se haya encontrado con personas que son soberbias o que son muy hostiles a escuchar el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros testificar a una persona que se ofende con el solamente hecho de decirle, soy cristiano evangélico? ¿Cómo testificarle a ellos cuando el hecho de decirles, te quiero hablar de la palabra de Dios, ya es un insulto y lo que recibe son hostilidades de respuesta? En este caso vamos a ver que cuando encontremos personas de esta forma, con este tipo de característica, lo que podemos usar es nuestro testimonio personal. Eso es importante y es lo que vamos a ver. De esta manera, no le estamos nosotros predicando directamente a la persona, sino que le estamos contando lo que nos pasó a nosotros. De cómo nosotros llegamos a los caminos del Señor. Es decir, les predicamos el evangelio sin predicarles el evangelio. ¿Sí entienden eso? Ok. Por ejemplo, muchas veces las personas se portan hostiles y lo que uno tiene que hacer es tratar de no confrontarlas, sino tratar hasta cierto punto de platicar un poco de alguna cosa que a veces a ellos les interesa, ¿no? O alguna situación que puedan estar pasando, y luego nosotros vamos a compartirle de nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio? De nuestra conversión. El testimonio de nuestra conversión. Y esto es exactamente lo que Pablo hace en el capítulo 22 del libro de los Hechos.
Quisiera que vayamos al versículo 1, donde Pablo presenta su defensa. El contexto, ¿recuerdan ustedes? Pablo, Dios le había dicho que no fuera a Jerusalén. Y lo dijo una, otra y otra. Y el terco, ¿qué hizo? No, dijo, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Y Dios le dijo, no lo hagas. Y a veces así somos. Dios dice, no hagas esto. No, yo lo voy a hacer. Y viene una segunda advertencia, no lo hagas. No, yo lo voy a hacer porque pues yo soy Sánchez. Y nos caracterizamos por eso. No, lo que yo me propongo, eso lo voy a hacer porque lo hago. Cuando tú, en lugar de escuchar la voz de Dios, quieres hacer lo que se te da la gana, entonces ya Dios no te está respaldando, aunque ores. Dios respalda a sus hijos que son obedientes. Y Pablo dijo, bueno, ve a Jerusalén. Pero esa no era la voluntad perfecta de Dios, esa fue la voluntad permisible de Dios. Entonces Dios le dijo, ve, pero atente a las consecuencias. No busques novia en el mundo. No, que yo la voy a convertir y que no sé qué y que no sé cuánto. Dios podía agarrarte y matar a la novia o matarte a ti. ¿Podía, sí o no? Claro. Pero dice, pero Dios no, a veces no lo hace. A veces he visto casos que sí y otros que no. ¿Y qué sucede? Ah, ¿te quieres casar? Pues cásate, pero atente a las consecuencias, que va a ser para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y vas a tener que cargar. No, qué tremenda cruz. No, tú te lo llevaste, es tu esposa o es tu esposo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces Dios permite, aunque no sea su voluntad perfecta. Entonces Pablo ahora estaba envuelto en problemas. Las circunstancias eran difíciles. Y eso más o menos estoy haciendo un recuento breve de lo que ya vimos anteriormente. Pero vayamos al versículo 1 de este capítulo 22. 1 y 2. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. O sea, todos se aglutinaron a querer atentar en contra de Pablo. Entonces él comienza a presentar su defensa. Estamos hablando en Jerusalén. Versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Entonces, recuerdan, a Pablo lo han agarrado y lo querían matar a golpes, ¿no? Entonces, el tribuno, el capitán de la guardia, llega y empezó a llevar a Pablo fuera del alboroto. Y Pablo pide permiso para hablar. Y como comienza a hablar en hebreo, los judíos que estaban atentando en contra de Pablo, ¿qué sucede? Dice, vamos a escucharla a ver qué nos dice, qué nos quiere decir. Entonces, cuando Pablo comienza a hablar con su audiencia hostil, si se dan cuenta, eran hostiles, empieza con mucha sabiduría. ¿Recuerdan ustedes el Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita, ¿qué cosa quita? La ira. Mas la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Los casados, cuando hay una disputa y uno grita y el otro grita más, yo qué digo, ¿qué pasa? ¿La ira se aplaca porque grita más el otro? No, pero acá viene la blanda respuesta. Ahí viene la blanda respuesta. Y aquí lo que pasaba con Pablo era así. Le estaban amenazando, lo querían matar. Y él va, la blanda respuesta. Ahí está. No les habla fuerte, no los empuja, no busca confrontación. Más bien él se identifica con ellos de una manera muy personal. Dice hermanos y padres. Y lo hace en el idioma de ellos.
Cuando Pablo dice hermanos y padres, cuando dice hermanos, está más o menos dirigiéndose a los de su edad, ¿verdad? Y cuando dice y padres, padres se refiere a los que son mayores que él, a los ancianos que hay, ¿no? Entonces, cuando les comienza a hablar así, los judíos se calman y empiezan a escucharle. No querían escucarle, recuerden, era un alboroto. No querían escuchar, pero ahora, al escuchar que le dice hermanos y padres, y lo dice en su idioma, dice, o sea, algo tiene que decirnos importante, y como que se les baja la ira. Si usted se encuentra en una conversación hostil o incómoda, la mejor recomendación, y la Biblia lo dice, es ¿qué cosa? Bajar el tono, hablar con tranquilidad. Yo recuerdo en una oportunidad, estábamos reunidos en una congregación, no era un servicio, era una reunión. Y en eso llega una persona ahí a la puerta y el pastor pregunta, pues, y todo el mundo ahí señalando, ya saben cómo es eso, ¿no? Y pues, bueno, el pastor siempre tiene que salir a afrontar las consecuencias. Y sale el pastor, y cuando salgo, no, pues, este hombre era así, tipo Santi, imagínense, alto, sí. Y yo, imagínense, me veía como David y Goliat. Y comenzó a gritar y a insultar y no sé qué, y a decir cosas, no de mí, de otra persona. Y me comenzó yo le escuché y luego pues le hablé suave, despacio, no por miedo, fíjese, porque yo también tengo lo mío, no se crea. Pero no, despacio. Y comencé a darle, como dice, por su lado. Y después, él solito comenzó a bajar el volumen. Y te bajó y se puso al mismo volumen que el que yo le estaba hablando. Bueno, dije, ahora es la hora. Después de la hora, no es la hora. Hoy. Y comencé a evangelizarle. Y comencé a predicarle de Cristo. Primero le di por su lado, hasta que se bajó. Una vez que se bajó, ahí aproveché. Porque no, pues no se va a ir invicto, ¿no? O sea, va a venir a gritar y se va a ir invicto. No, o sea, comencé a evangelizar. Y después que lo evangelicé, ya estaba casi llorando el grandulón. ¿Por qué? Porque frente al evangelio, hermanos, nadie puede resistir. Pero entonces, cuando vienen esas situaciones, lo mejor es aplacarse nosotros, ¿no? Entonces, primero hay que bajar el volumen, pero luego volver sobre el evangelio, como Pablo lo va a hacer aquí, y predicar el evangelio. En este caso, Pablo lo hace predicando su testimonio personal. Y es lo que vamos a ver a continuación. Versículo 3, vayamos al versículo 3 al 5. ¿Todos están con sus Biblias? ¿Algunos con sus teléfonos? Muy bien, prendan su Biblia entonces, pero pónganle en vibrador. No, sí puede prender su Biblia, no se preocupe. Ya todo el mundo tiene su Biblia así ya, ¿verdad? Así que no tenga pena, prenda su Biblia, de tal manera que siga con la lectura. Pero póngalo en vibrador, no se olvide, para que no interrumpa a los demás, ¿verdad? Pues antes decíamos siempre, habla su Biblia, pero ahora ya no, ahora tenemos que cambiar ya la terminología, ¿no? Algunos prendan su Biblia y otros sigan ahí con su Biblia. Dice, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estaba dando sus credenciales, ¿no? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, yo soy igual que ustedes. O sea, no me diferencia nada. Es lo que estaba diciendo. Perseguía yo este camino. Fíjese, en tiempo pasado, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres
y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Es decir, no es porque yo lo diga, hay testigos. Y de alto nivel. El sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén. También a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. O sea, yo era igual que ustedes, le dice. Y el hecho de mencionar a Gamaliel, debemos entender que era una credencial muy importante, porque Gamaliel era un rabino, el más importante de su época. Es como que de repente usted diga, pues yo estudié en el TEC, hice mi maestría por si acaso, allá en Oxford. O sea, está presentando sus credenciales, ¿no? Entonces, cuando dicen Gamaliel, entonces, wow, o sea, este no es cualquiera, él ha estudiado allí. Y es con alguien que nosotros respetamos. Gamaliel era muy respetado, un rabino bastante respetado, si no el más respetado. Y luego dice, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. La educación judía, hermanos, consistía en conocer tanto el Antiguo Testamento como la ley oral que había sido mantenida como tradición incorporada en el Mishnah, así se llama. Es decir, conocer eso era muy importante. ¿Incluía qué cosa? Incluía teología, por ejemplo. Perdón. Teología, historia, geografía, antropología, ética y conciencia social. Y estos temas, ellos lo memorizaban, lo tenían, pero eran unas mentes brillantes y se enseñaban por rabinos expertos en esos métodos de argumentación. Recuerde que cuando hacían una pregunta, siempre contestaban ¿cómo? Con otras preguntas para dar la respuesta. Esa es la forma método de la argumentación. Eso es como ellos siempre trataban de responder. Es decir, era una persona entrenada, y cuando era entrenada de esta manera, con estas características, era considerado celoso de Dios. Por eso le dice, celoso de Dios. Es decir, Pablo cuenta lo que él era en primer lugar. ¿Cuál era su trasfondo? Y les habla claramente acerca de su pasado. Nosotros podemos hacer lo mismo usando los 10 mandamientos. Yo era un mentiroso de primera. En la noche antes de ir a dormir estaba pensando cómo iba a mentir mañana, al día siguiente. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tal vez exagerando, pero quiero que entiendan. Tenemos que ver, yo era un ladrón. Y estaba pensando a qué vecino me iba a transar al día siguiente. Yo era un adúltero. Estaba siempre mirando, imaginándome, ¿no? ¿Con quién? O sea, todo eso. O a qué hora me voy a conectar en el internet. Sí. Era un homicida. Tal vez no maté, pero sí que odiaba a mi prójimo. Y eso me hacía homicida, ¿no? Entonces, podemos dar ejemplos más específicos. Por ejemplo, pues yo cuando tenía 5 años le robé a mi mamá 10 pesos del cambio. Y a pesar que yo sabía que era malo. Y cuando dices eso, entonces ¿qué va a pasar? Estoy usando mi vida anterior. Entonces estoy haciendo o estableciendo el asunto de la culpabilidad. Yo era culpable. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que estaba haciendo. Y esa persona con la que tú estás compartiendo, entonces vas a ver que también es culpable, porque también probablemente ha hecho lo mismo que tú hiciste antes. ¿Sí comprenden cómo vamos? ¿No? Y luego sigue Pablo detallando su conversión, versículo 6. Vamos hasta el 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije:
Versículo 10. ¿Qué haré, Señor? Fíjense el cambio de actitud. Recuerden, cuando iba de camino hacia Damasco, llevaba cartas para poder, ¿qué? Perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y traer los prisioneros, que le dieran carta libre a él. Pero ahora su actitud, fíjense cómo cambia en el versículo 10. ¿Qué haré, Señor? O sea, ahí ya estaba, ¿qué? Había doblado las manos. Ahí había reconocido a Jesús como, ¿qué? Como el Señor. Y el Señor me dijo, ya está hablando de Cristo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Es decir, Pablo está contando cómo fue que se convirtió del pecado al Señor Jesucristo, de ser un perseguidor a ser un proclamador de la gloria del Señor. No, eso es importante. Y aquí tenemos que estar muy claros en algo. Si usted no tiene una historia de conversión, es porque tal vez no tenga ninguna conversión. Así es. Si usted no puede contar su historia de su conversión, probablemente usted no ha sido convertido. Tal vez usted no fue como Pablo, pero tiene que haber algo, un antes y un después. Algo que lo identifique que usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano. ¿Qué es la conversión? Pues la mayoría de ustedes lo saben, pero hay algunas personas que tal vez nos están visitando. La conversión es el momento cuando una persona se convierte del pecado al Señor Jesucristo. Eso es la conversión. Dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es convertirse de la mentira a la verdad, de ser adúltero y fornicario a la santidad, de ser un ladrón a ser alguien que está decidido a dar y no quitar. Pero no porque queramos ser buenos, sino porque nuestro corazón ha sido cambiado. Un corazón de piedra ha sido cambiado en un corazón sensible para con Dios. O sea, tiene que haber un punto de quiebre en nuestra vida pasada, y nuestra vida futura ocurre en el momento de la conversión. Porque si tú vienes en tu vida pasada, eras mentiroso, chismoso, parrandero y jugador, y ahora sigues en la misma, pues no ha habido ningún cambio y no ha habido ninguna conversión. Y muchas veces el chisme que antes practicabas, ahora estás en la iglesia y ahora quieres practicarlo con el resto de las hermanas, pues no. O el tipo de vida que antes llevabas, ¿quieres traerlo a la iglesia? Pues no. No, o sea, no se puede. Porque tiene que haber un cambio. El cambio que Dios opera dentro de nosotros. ¿Y qué ocurre en la conversión? Se arrepiente de sus pecados, es decir, los confiesa, pero aparte, ¿qué sucede? Se aparta de esos pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. Y eso lo dice Hechos 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hemos visto ya. Hace 2 semanas lo vimos. Es decir, cuando una persona hace esto, se arrepiente, ¿verdad? Y se aleja de su pecado, se aparta de su pecado y pone su fe en Jesucristo como el Salvador. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios lo regenera.
Dios lo hace nacer de nuevo y usted llega a ser una nueva persona, usted llega a ser una nueva criatura. Nueva criatura. Y esto solamente es un milagro que solamente se produce por obra y gracia de Dios y nadie más. No se hace que yo voy a tratar de ser mejor. Puedes ponerle todas las ganas que tú quieras y no vas a ser mejor si no te has arrepentido y no has puesto tu fe en Jesucristo. Entiéndelo bien. Por eso que hay mucha gente que dice, sí, yo soy cristiano, y va como está de moda, ¿verdad? Hasta pues cantantes que se hacen cristianos y muchos que se dicen cristianos. Los testigos de Jehová antes no eran cristianos, ahora se llaman cristianos, cuando antes nunca quisieron reconocer a Jesucristo. Los mormones ahora también se dicen cristianos, cuando para ellos era simplemente ¿qué? Un profeta más. Y ahora se dicen cristianos. Entonces está como de moda ser cristiano. Pero ¿saben qué? Muchas veces cuando alguien cree que es cristiano, pero su vida no cambia, es porque no ha hecho algo. Entonces no puede haber un testimonio de arrepentimiento, un testimonio de conversión. Hay personas que nacen de padres cristianos y toda su vida están dentro de la iglesia, pero nunca se convierten, nunca se arrepienten y nunca llegan a la salvación, porque creen que desde que nacieron ya son salvos. Le hago recordar que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Es decir, que cada una de las personas, aunque nuestros padres sean cristianos o hayan sido cristianos, el hecho de nacer en un hogar cristiano, en una cuna cristiana, no nos hace cristianos, no nos hace hijos de Dios. Es decir, que tenemos que tomar cada uno de nosotros, cuando tenemos ese entendimiento de quiénes somos delante de los ojos de Dios, tenemos que tomar esa decisión por Cristo. Tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. Todos, sin excepción. Por eso dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú dices, ya voy a la iglesia, voy a ser mejor ahora no me voy a pelear con la vecina, estás tratando con tu mejor esfuerzo. ¿Por qué no te rindes y dejas que sea Dios quien cambie tu corazón? Por eso que muchas veces fracasas. Por eso. Porque estás tratando de hacerlo con tus fuerzas. Tienes que apartarte del pecado, es cierto, pero tienes que dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en tu corazón. Poner tu fe en Jesucristo. Y que Él puede regenerarte, que Él puede cambiar lo que tú eras antes. Si tratas de hacerlo con tus fuerzas, es difícil. Vienes con tus vicios ocultos y vienes a la iglesia y ahora ya de repente te pones a traje y ya crees que con eso ya impresionas. No, tal vez cambiaste de ropa, pero tu corazón sigue siendo el mismo viejo de antes. Ese mismo corazón malvado, perverso de antes. Y quieres hacer obras. No, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Obras. Nos salvó no por obras de justicia. Porque dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, no hay obra que pueda ser tan buena que le opaques a Dios, que le impresiones a Dios. Digo, mira, me gustó lo que él hizo, así que le voy a dar la salvación. No hay ninguna obra. Todas las obras que nosotros vayamos a hacer y que hacemos es porque nuestro corazón ya ha sido cambiado y ha sido transformado. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Y eso es muy diferente. Eso dista mucho, 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 mucho. ¿Hacemos obras? Sí, pero porque nuestro corazón ahora, que es un corazón limpio, es un corazón sano, ahora hace la obra, pero no para alcanzar la salvación, sino porque ya uno es salvo.
De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, escúcheme bien, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando alguien viene y predica o enseña de las maldiciones generacionales, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que te dice que tienes que romper las maldiciones generacionales, pues te está mintiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, tú eres ¿qué cosa? Una nueva criatura. Y todas las cosas son hechas, aunque tu papá haya sido hechicero, brujo, de allá de, ¿cómo se llama el sitio? Catemaco. ¿Ah, cómo saben? ¿Ah? Aunque, o de la petaca, dicen por acá. Pues quién sabe, ¿no? Yo no conozco esos lugares. Pero de donde haya sido, si eras el brujo mayor, tu papá, no importa. Porque si tú verdaderamente te has arrepentido y tú has puesto tu fe en Jesucristo como el Salvador personal tuyo, entonces eres una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Así de sencillo. O que tu papá de repente era el jefe de la pandilla fulanita de tal, no interesa. Porque muchas veces, escúchame bien, a veces algunos llegan a la congregación, llegan a la iglesia con ciertos traumas de el trasfondo de dónde vienen, de dónde nacieron. No, es que mi papá era el distribuidor mayor de droga en toda la colonia. ¿Qué colonia? Todo el municipio. Y de ahí yo vengo y no sé qué, y no me puedo cambiar. Pues no has nacido de nuevo, tienes que cambiar. Porque tú, dice la Biblia. Porque mire, si alguien dice, yo no puedo cambiar, hay dos cosas, hay dos posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? De que no hayas nacido de nuevo o que Dios está mintiendo. Yo pregunto, ¿crees que Dios está mintiendo? ¿Se dan cuenta? ¿Con qué nos quedamos? O sea, tenemos que, ser razonables, hermanos. Tener un sentido lógico. Porque su palabra es así. Es sencilla para comprenderla o está difícil de entenderla. ¿Está difícil? Está clara. No, es que algunos jóvenes, cuando ya crecen y se enteran que su madre fue prostituta, dicen, no, es que yo creo que mi vida va a ser una desgracia total. Yo conozco situaciones así. Pero ¿saben qué? Dios hace todas las cosas nuevas y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, hermanos, que tenemos que agradecer a Dios. No interesa nuestro pasado, sino si ponemos nuestro presente y nuestro futuro en las manos de Dios, las cosas son diferentes porque todas son hechas nuevas. Tu pasado no lo puedes cambiar, pero sí puedes avisorar tu futuro de manera diferente. Tu futuro a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, yo acá en este versículo nomás podría detenerme todo el mensaje, hermanos. No es la idea, lógicamente, porque estamos desarrollando otro tema, pero quiero que entendamos esto, que se nos quede bien metido acá, hermanos, y que nos dejemos ya de esas cosas. Ay, es que yo no puedo cambiar, es que yo no sé, es que no sé cuánto, es que no, hermanos. Entonces, muchas veces más le creemos a lo que dice la gente que lo que dice Dios en su palabra. A veces le creemos más a nuestras emociones y sentimientos que lo que dice Dios. Yo pregunto, ¿Dios será que es mentiroso? Entonces, pues como decía el martes, ¿no? Hay que atrevernos a creerle. Porque nada hay imposible para Dios. Fue un tema muy bonito el día martes. Y exactamente como con Pablo, la conversión de uno hoy en día es un día muy específico. ¿En dónde se convirtió Pablo? Pablo dice que estaba cerca de Damasco. Tal vez tú, pues, ni conoces Damasco,
Pero tal vez digas, yo estaba en mi apartamento, o yo estaba en la universidad, o yo estaba, yo qué sé dónde. O estaba en el mercado, estaba mercadeando. Lo estoy mirando y no quiero decir su nombre. Pues lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? O sea, muy específico. Yo recuerdo, fue un domingo, ¿no? Y estaba ahí mercadeando y estaba ahí, yo qué sea. ¿Cuándo se convirtió usted? Mire, Pablo dice que fue al mediodía. Yo fue un domingo de repente. ¿Ah? Fue en la tarde. Fue antes de entrar a estudiar. O fue ya saliendo, me había ido desastroso el examen. Y viene un amigo y me predicó. No sé, cada uno tiene una experiencia diferente. Pero hay testimonio, hay algo que uno sabe, que está seguro que ese día fue. ¿Y cómo se convirtió usted? ¿Ah? Porque es un cambio radical. Porque muere a sí mismo, deja de vivir para usted y se somete ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Empieza a vivir intencionalmente para el Señor. No si me contesta, no si me responde, no si me da la novia para casarme, pues tiene que buscarla. Porque algunos quieren, yo estoy orando para que Dios me mande. Vas a seguir orando y nunca te va a mandar. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le mandó a alguien su novio para casarse. Todos lo salieron a buscar. Al único que le dio fue a Adán, porque no había a quien buscar. Le dio su Eva. Pero cuando usted ve, pues a Isaac, por ejemplo, fueron y le consiguió afuera y lo trajo. ¿Sí o no? Pues así, o sea, pero usted tiene que ser guiado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, si usted no tiene una historia de su conversión en su vida, tal vez sea porque no se ha convertido y todavía está viviendo para sí mismo, todavía no está viviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando eso ocurre, hermanos, entonces ya no nos interesa si Dios nos da o nos quita, nos interesa que la gloria sea solamente de Él. No, es que yo no voy a servir porque es que estuve orando ahí 2 semanas y Dios no me contestó. Pues sigue orando a ver si. Primero deberías evaluar si te convertiste. Porque recuerden, Dios escucha la oración de los justos. ¿Cierto, sí o no? ¿Y quiénes son los justos? Sus hijos. Porque no podemos ser justos por nuestra propia justicia. Tenemos que ser hijos que a través de la sangre de Cristo somos justificados. ¿Cierto? No hay otra forma. Pablo era el enemigo de Jesús. Él perseguía a los seguidores, a los cristianos, hasta la muerte. Pero un día, en un lugar, reconoce que Dios, el Señor, le estaba hablando. O sea, claro, se entera de que Jesús es el Señor. Y él lo reconoce, dice, versículo 10, ¿no? Y 11, reconoce a Jesús y dice, Señor, ya no es lo que yo quiero. Fíjense, esa es la conversión. Ya no es lo que yo quiero. Ahora es que quiere que yo haga el Señor. Y dije, ¿qué haré, Señor? Tal vez tú llegaste y estás en la iglesia, pero todavía no le has dicho, ¿qué cosa quieres que yo haga, Señor? Todavía sigues enojado con el vecino de al frente y no has pedido perdón. O tal vez estás enojado con tu propia familia y no eres capaz de ir y pedir perdón porque ahora el Señor te manda que tú perdones. ¿O no es eso? ¿Es cierto o no es cierto? No te dice, espera que te venga a pedir perdón. Dice, ve y pide perdón. Es lo que dice la Biblia. Cuando uno le dice, Señor, ¿qué cosa quieres que haga? Pues empieza pidiendo perdón, te va a decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú quieres que yo te perdone, entonces tú tienes que perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Las lecciones que encontramos en la Biblia, hermanos, son muy paradójicas. ¿Sí sabes lo que es una paradoja? ¿Qué es una paradoja?
Una paradoja es algo, ¿verdad?, opuesto a la lógica humana. Por ejemplo, aquí en el mundo, si tú quieres tener, ahorra más. ¿Cierto, sí o no? Pero el que quiera hacer riquezas ahí en los cielos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar. ¿Sí o no? Es algo paradójico. El que quiera salvar su vida, ¿qué? Es paradójico. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta la paradoja? Pues así. Y podríamos seguirle. Hay paradojas en el matrimonio. Vamos a una nomás en el matrimonio, para que no se enojen. La Biblia dice que el varón ha sido establecido como la cabeza del hogar, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero para ser esa cabeza, tiene que amar, dice, ¿a quién? A su esposa, como Cristo, ¿qué? Amó. ¿Y cómo lo amó? Hasta la muerte. Es decir, tú no vas a decir, ¡ey, que mis chicharrones son los que truenan! ¡Mira, vieja! ¡Ey, ¿dónde está la comida? Y no sé qué. No. Para tantito. Dice que tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y eso qué significa? Morir. ¿Tú quieres ser cabeza? Pues muere. ¿Te dan cuenta? Es paradójico. ¿Sí dicen cuenta, hermanos, o no? ¿Qué dice hermano Víctor? ¿Se da cuenta? ¿Sí? Es paradójico. ¿Saben por qué? Porque va en contra de nuestro intelecto, va en contra de nuestra capacidad, va en contra de la forma como hemos sido criados. Pero es lo que dice el Señor. Cuando le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, entonces comienza haciéndote así. Ya no es lo que yo quiero, ahora es lo que tú quieres, Señor. Ahí es la conversión. Allí ocurre la conversión. Ya no es yo, eres tú. La conversión a Cristo nos hace libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Pero no nos hace libres para pecar. O sea, hay que entender, ¿no? Resulta en un cambio de amo. Antes era esclavo, ¿de quién? Del pecado. Ahora ya estoy libre del pecado, pero ahora soy esclavo ¿de quién? De Cristo. Me someto a Él como mi amo y procuro hacer lo que Él quiere que yo haga. Es lo que tengo que hacer. No soy el amo, el esclavo. ¿Qué le puede decir a su amo? Ya no te voy a servir, amo, porque no me diste. Cuando el amo siempre se preocupa por dar lo que sus esclavos necesitaban. Entonces, cuando ocurre eso, ocurre que de repente, hay que analizarnos, de repente ni siquiera somos salvos. Mire lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ese siervos, ese esclavo es doulos, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, cuando tú pases a ser esclavo de Dios, entonces lo que tú vas a buscar es la santificación de tu vida. Eso tiene que haber. Si alguien no tiene una historia de conversión, es porque no tiene ninguna conversión y todavía es un inconverso, aunque asista a la iglesia. Y aunque puede tener tiempo asistiendo, todavía es un inconverso. Y es menester de que pueda entender esto, y si entiende, pueda tomar su decisión por Cristo y dejar que Cristo gobierne su vida. Y es arrepentirse verdaderamente y darle más la espalda al pecado y ahora mirar a Cristo y decirle: ¿qué cosa tú quieres que haga, Señor? Y arrepentirnos genuinamente y poner nuestra fe en Jesucristo a fin de poder ser salvos. Pero si tenemos una historia de conversión, podemos usarla para testificar a los inconversos. Para eso es que el Señor nos salva, para testificar. Aún a los inconversos hostiles, usando nuestro testimonio personal, como el caso de Pablo. ¿Verdad? Estaban hostiles, lo iban a matar. Y él comienza contando su propio
testimonio de conversión. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hay esa hostilidad. Principalmente nuestra familia, que son muy hostiles y no va a querer de repente que lo confrontemos. Sigamos versículo 12, hermanos, al 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hay algo importante. Con la conversión de uno viene también una comisión de parte del Señor. Por eso el Señor te salva para comisionarte. No te salva para que estés, ya muy bien, ya estoy salvo y qué feliz, contento que estoy. No, para comisionarte, para mandarte algo. Y es lo que vemos aquí. Dios quiere que testifiquemos de Él. Por eso dice en Hechos 1:8, que ya lo hemos visto cuando empezábamos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el Espíritu Santo, para ser testigos de Él. Ahora, no se confunda acá en el versículo 16. Pablo se convirtió en el versículo 10, donde yo les había mencionado, que le dijo: ¿qué hago, Señor? Porque ahí fue su conversión, porque ahora lo reconoció a Jesús como el Señor verdadero. Allí ocurre la conversión, ¿no? No lavó sus pecados en el agua del bautisterio, los lavó invocando el nombre del Señor. ¿Y cuál era su campo misionero? Pues acá viene, versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Fíjense, y sal prontamente de Jerusalén. Recuerden, ¿cuál era la intención de Pablo? ¿Por qué se había entercado tanto Pablo? ¿Quería ir a dónde? A Jerusalén, donde Dios no le había mandado. Dios le dijo: no vayas, no vayas y no vayas. ¿Recuerdan? Y él dijo: no, yo voy a ir. Pero ahora ya viene aquí. Él está contando, ¿verdad? Dice: y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. O sea, miren ustedes, ¿de qué tipo era Pablo? Fíjense ustedes, ¿quién era Pablo, hermanos? O sea, la calidad de persona que era. Yo guardaba las ropas de todos los que estaban apedreando ahí a Esteban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios es muy específico con Pablo. Él no lo quiere en Jerusalén, más bien lo quiere, dice, lejos de Jerusalén. Lo envió ¿a dónde? A las naciones gentiles y a los judíos de la dispersión que vivían pues entre los gentiles, ¿no? Recuerdan, con la persecución pues se habían ido. Entonces es obvio que Pablo desobedece al Señor cuando él sube a Jerusalén en el capítulo 21. ¿Qué le pasa a un hijo cuando desobedece? Dice Hebreos 12 que todos los hijos de Dios reciben ¿qué? Todos los hijos les va a caer, ¿no? El padre azota a todos los que recibe. Y a Pablo pues le cayó una paliza ahí. Acaba de recibir una paliza de parte de los judíos, ¿sí o no? Pues imagina, casi lo matan. No, y eso fue solamente el comienzo, hermano, de los años de castigo en la cárcel, ¿no? Eso pues es para que aprenda. Es para que aprenda. No pierda la lección. Vamos,
Si un creyente puede desobedecer a Dios a sabiendas y no recibe ningún castigo de parte de Dios, ¿será hijo? Habrá que dudarlo. Habrá que dudar. Dice Hebreos 12:8, no se moleste conmigo, fíjese, vamos rápidamente, ahí dice, pero si se os deja sin disciplina, es decir, si Dios no aplica disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿sois qué? Bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. Mire, es decir, que al hijo va a venir disciplina. Lo último que queremos ver aquí es esto: tarde o temprano vamos a ofender. Y Pablo espera hasta el último momento para decir la tremenda palabra que no quería decir, pero los judíos tampoco querían escuchar. ¿Cuál fue? Gentiles. ¿Sí? ¿Lo acaban de ver? Gentiles. Y cuando lo dijo, en ese momento la puerta se cerró. Y Pablo sabía. ¿A qué vamos a ver? ¿Qué cosa que nos quiere dar a entender esto? Que cuando estamos testificando con nuestro testimonio, ¿verdad? Y la otra persona está siendo confrontada, tenemos que decirle, después que nos escuchó, tenemos que decirle que está condenada, que va camino al infierno si no se arrepiente, aunque se moleste, porque ya sabe toda la experiencia de nuestro testimonio que hemos podido compartir. Es lo que estaba diciendo ahí. Pero sale, dile, tú es un pecador y te vas camino al infierno si no te arrepientes. Pero ya te decirle cuándo, al final. Pero hay que decirle. ¿Para qué? Para hacerle ver cuál es su condición. Pero cuando usted le diga eso, tiene que decirlo con confianza, tiene que decir con claridad, sin dudar, directamente. Una vez estaba viajando y el vuelo era un poco largo. Entonces, Dios me dio la oportunidad de ir con un hombre que era un hombre de negocios y comencé a testificarle, pero se veía medio reacio. Entonces comencé a compartirle, no fui tan frontal con él. El viaje era largo, así que por cansancio tenía que escucharme. Aunque no quisiera, iba a tener que acompañarme. No podía tirarse, si no quiere escucharme, tiene que tirarse por la ventana del avión. Así que obligado a escucharme. No le quedaba de otra. Y le comencé a hablar. Hasta que finalmente pues le tuve que decir, ¿sabes qué? Tú estás condenado y vas camino al infierno si no te arrepientes. Y si este avión se cae en este momento, te vas al infierno. Comenzó a temblar ahí el hombre. ¿Sí? Y yo decía entre mí, Señor, que venga una tormenta, Señor, de esos que mueven los aviones, ¿no? Sí saben, ¿no? Las tormentas como mueven el avión y uno comienza ahí. Que venga, pero acuérdate que estoy acá, Señor, ¿eh? Pero hay que decirle, ¿no? Que tendrá que rendir cuentas a Dios en el día del juicio. Aunque se molestan, pero tú habrás cumplido, ¿qué? Con lo que Dios te ha encomendado. ¿Sí? Vamos sobre el final, versículo 22 al 30. Vamos a ver donde Pablo ya pierde su libertad. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Fíjese, ¿se da cuenta? Hasta gentiles. Ahí se le cerró la puerta. Así como cuando a veces le hablamos a la familia. Mira, si no te arrepientes vas al infierno. Mira, ya no me vengas a hablar más de tu evangelio. ¡Pum! Es más, te me vas. No eres bienvenida a mi casa. ¿Sí? ¿Saben de eso? Usted no sabe. ¿En serio que sabe? No, no sabe. ¿No les ha pasado? Es porque no están predicando entonces. Prediquen así para que vean. No te conozco por hijo y el primer rayo te parta. Es más, te me vas. ¡Pum! La puerta. Te dejo sin herencia. ¿Sí? Entonces,
Pues se le cierran las puertas a Pablo, dice, y le oyeron hasta esta palabra de gentiles. Con esa palabra fue la palabra mágica, ¡pum!, le cerraron la puerta, ¿no? Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Fíjense ustedes, ¿ah? Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. No lo entendía, estaba hablando en hebreo, recuerdan. Entonces por eso no lo entendía, y ellos pues eran judíos también, no podían comprender, ¿no? Entonces, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, porque había dos formas de poder adquirir la ciudadanía: una por nacimiento y otra comprando la ciudadanía. Entonces él dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. El tribuno estaba diciendo: no, o sea, yo soy romano, pero por la compré, tenía buena lana, ¿no? Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Oh, no, pues estaba ahí, ¿no? Para que sepas, ¿no? ¿Con quién se está metiendo, no? Entonces el tribuno entra en un dilema en ese momento. Él quiere saber lo que está pasando y va a sacárselo a Pablo a golpes. Es lo que quería hacer. Entonces Pablo reclama que sus derechos como ciudadano romano. ¿Qué nos enseña? Acá tenemos que aprender algo. Hay una aplicación para nosotros. ¿Cuál es la aplicación? Que no hay ningún problema, hermanos, en nosotros como cristianos poder reclamar también nuestros derechos como ciudadanos en medio de la sociedad. No hay ningún problema. Ahora, escúcheme bien lo siguiente. Cuando hay un problema entre hermanos, eso no hay que llevarlo a la justicia de afuera, hay que solucionarlo dentro de la iglesia. Cuando hay un problema entre hermanos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Pero cuando hay alguien que de repente te acusa injustamente, tú pues tienes que reclamar tus derechos. O sea, no se contradice la Biblia, ¿no? ¿Sí lo ven o no? ¿Sí lo notan ahí? Es lo que está haciendo Pablo, ¿no? Está reclamando sus derechos como ciudadano. O sea, nosotros podemos reclamar también nuestros derechos como ciudadanos. ¿Ok? Eso es, que quede claro esa parte. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Sí? ¿Ok? ¿No? Entonces, no debemos hacerlo siempre por cualquier ofensa pequeña tampoco, ¿no? Que mira que el perro, la popó del perro del vecino ya vino acá y estás acá, que quieres que venga a lo ministerial y se lo lleven al vecino, imagínate. Sí, porque algunos sí así de exagerados son, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que ser honestos, ¿no? Conscientes. Pero como Pablo, ¿no? Lo podemos hacer y debemos hacerlo cuando se trata sobre todo del progreso del evangelio, ¿no? Una vez alguien me quiso hacer callar. No fue acá, fue en otro país. Me quiso hacer callar, me dijo: cállate, ya no sigas predicando. Y yo le dije, y era policía. Y le dije, pues no me puedo callar. Y me dijo: yo soy la autoridad. Sí, es cierto, tú eres la autoridad, pero tú, la Constitución me ampara que yo puedo predicar en la vía pública y tú no me puedes hacer callar. A veces piensa que uno no sabe, ¿no? Sobre todo si son policías, si son ateos o son esa gente, ¿no? Entonces, o los vecinos a veces, ¿no? Que llaman mucho volumen. ¿Qué mucho volumen? Una vez acá pasó que me llamaron. Sí, ¿qué pasa? Yo dije, ¿alguna situación? No, los vecinos se han quejado que está mucho el volumen. A ver, vayamos la hora. ¿Qué horas son? No, pues son las 8:30. No, todavía. Pueden medir los decibeles que hay y ni siquiera pasamos. Lo que pasa que unos vecinos que teníamos por acá se fueron a quejar. Y vino la policía y dijo: pero son 8:30 y mira los decibeles. ¿En cuánto estamos? No, pues no llegaba al ¿cómo se dice?
al límite, al tope que permitido, ¿no? Ni siquiera llegaba, estábamos dentro de lo normal. Y aparte, era temprano todavía. Entonces, sí tiene razón, que se vienen a quejar esta gente. Pues le dije, pueden quejarse, pero nosotros estamos dentro de la ley. Entonces, no, está bien, sigan nomás. Y se fue rápido porque le iba a evangelizar ahí mismo. Pues claro. ¿Usted cree que va a perder tiempo, hermanos? No. No sé, algunos de ustedes de repente se dieron cuenta, ya hace un tiempo atrás, ya harán 4 para 5 años que fue esto. Cuando recién estábamos acá, poquito tiempo comenzaron, ¿no? Pero luego se les pasó. Porque hay que reclamar también nuestros derechos, porque también tenemos derechos como integrantes de esta sociedad. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿No? Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, está reconociendo que cometió un error, ¿cierto? Versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el conflicto, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces, vemos que decide tratar de solucionar el problema de la manera más pacífica, pero eso lo veremos next time, en la siguiente oportunidad. Concluyendo, cada cristiano puede testificar, porque cada cristiano tiene una historia de conversión. Cada cristiano genuino tiene una historia de conversión, un testimonio. Si usted no tiene un lugar y un tiempo específico de cuándo se convirtió a Cristo, examínese para ver si está en la fe o no. Nadie nace cristiano. Y nadie se hace cristiano automáticamente. Tiene que haber un antes y un después. ¿Sí? Y la salvación siempre produce un cambio radical. ¿Por qué? Porque es nacer de nuevo, y sucede solamente por la obra extraordinaria de Dios, cuando uno se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús. O sea, cuando se convierte del pecado a Cristo Jesús. Si usted no puede decir cuándo fue que llegó a ser una nueva criatura, puede que nunca haya sido una nueva criatura. No digo que es perfecto, quiero que entienda, o sea, son cosas diferentes, pero tiene que haber un cambio radical. Si usted está seguro de eso, qué bien. Que si usted recuerda, si usted entiende, ¿verdad? Qué bueno, pero si usted no tiene esta historia de conversión, debería examinarse y debería poner su fe en Jesucristo. Debería arrepentirse y poner su fe en Cristo como el Salvador de su vida. Para los que estamos seguros de nuestra conversión, tenemos que ser sabios en la obra de testificar. Si alguien se pone a la defensiva cuando vamos a predicar, porque eso se va a presentar, hermanos, siempre cuando mencionamos el Evangelio, entonces, ¿qué vamos a usar? Nuestro testimonio personal, pero úselo a fin de poder compartir el Evangelio de salvación. Esto no lo estoy compartiendo hoy para que usted sepa más. Estoy compartiendo para que lo ponga en práctica. Si usted es un cristiano de ver genuino, se lo va a poner en práctica. Déjeme decirle, eso caracteriza. Usted ya no es lo de antes, ahora usted lo va a comenzar a practicar. No es difícil, pero sí requiere que seamos intencionales. Cada plática que tengamos con alguien, hay que aprovecharla para poder rescatar un alma del infierno para la gloria de Dios. Recordando que Dios te salva, no para que solamente estés sentado, sino para comisionarte. Así que con la conversión de uno, viene también una comisión de parte del Señor.